Cuando yo estaba en la universidad, en ningún momento me enseñaron sobre inteligencia artificial, todo era muy análogo. Tengo una enfermedad, necesito esta pastilla y lo que la DIA le dé se lo están consumiendo y eso es un error. En ese momento, que fue hace 3 años, fue la primera vez en la cual yo me presenté y me estrellé un poco con la inteligencia artificial. Yo quiero que aquí levanten la mano, ¿cuántos han saludado a la inteligencia artificial? La gente hoy en día dice, no, a mí me da pena hablar frente a la cámara. Usted ya no necesita hablar frente a una cámara. Ahora con la inteligencia artificial, usted graba audios, él recolecta la información de su voz y con esa misma información ya crea la voz de acuerdo a sus indicaciones, al guión que usted le dé. Steven, gracias por tu presentación. Bueno, gracias a todos por venir. Es una oportunidad para aprender, para tertuliar un poco de lo que está pasando hoy en el mundo digital, y creo que todos los que están aquí son interesados en cambiar muchas cosas en sus redes sociales, impactar, inspirarse, ver cómo otros lo lograron, y ese es un objetivo que hoy queremos que sea cumplido. Tenemos también otros panelistas, pero en ese momento vamos con Steven. Una pregunta que te quiero hacer, porque para los que no sepan, Steven es uno de nuestros creativos, una pieza muy importante en Star Studio. Y te quiero hacer una pregunta, bro. ¿Cuál fue la primera vez que te cruzaste con el mundo de la inteligencia artificial? Para empezar, pues la verdad esa pregunta me llena de mucha nostalgia porque cuando yo estaba en la universidad, en ningún momento me enseñaron sobre inteligencia artificial, todo era muy análogo y algunas cosas demasiado digitales, y era, digamos, un estrello en el cual yo me enfrentaba, porque al enfrentarme, digamos, con cosas de motion graphics, de diseño digital, y yo venía de ser una persona bastante análoga, y en el momento en que ya me enfrento a la vida laboral, ya veo cómo es la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial empieza a optimizar bastante mi vida laboral, porque recuerdo tanto, porque tengo una cliente aparte en la cual ella me decía: Steven, necesito unas cosas para mañana y no me importa el precio, pero pues necesito que me las saques porque yo no puedo quedar mal. Yo le dije: claro, de una, decime qué es lo que tenés que hacer y yo lo saco de una, no hay ningún problema. Entonces, en ese momento no estaba tanto el boom del ChatGPT, o al menos en ese momento yo no lo conocía muy bien. Y es así cuando yo empecé a sacar PDFs, y esos PDFs me metía a Google a buscar diferentes inteligencias artificiales que me pudieran optimizar un poco más el trabajo y que pudieran leer eso por mí, cosa que yo pudiera hablar con el PDF y empezaran a sacar bastantes resúmenes, y obviamente también colocar parafraseo, que pues como para que no quedara hecho por una computadora. Entonces, en ese momento, que fue hace 3 años, fue la primera vez en la cual yo me presenté y me estrellé un poco con la inteligencia artificial, porque a pesar de que yo estaba empezando a conocerla, también me llenaba de emoción, porque a mí, como me gusta mucho Marvel, y pues todos ustedes aquí conocen a Tony Stark, que tiene la inteligencia Jarvis. Entonces es algo que a mí desde muy pequeño me ha llenado mucho de motivación, de cómo tener una inteligencia artificial de esas que haga todo por uno. Entonces, cuando ya empecé yo a fundamentarme un poquito más sobre eso, me empezó a gustar bastante, y es así como hasta ahora he continuado y sigo mejorando en ese proceso. Genial, genial, porque digamos que cuando uno empieza a utilizar la IA, la mayoría de personas dicen, ah, no, es que eso es fácil, me empieza a resolver la vida. Lo que no sabemos es que la IA también se basa mucho en bancos de datos, por eso decías que no lo podías poner igual, porque hay muchos bancos de datos que no tienen información correcta, y por ejemplo hay personas que tienen, digamos, alguna cualidad y le preguntan, tengo una enfermedad, necesito esta pastilla y lo que la DIA le dé se lo están consumiendo, y eso es un error, porque muchos de los blogs que investiga la IA no están comprobados. Inclusive tú le preguntas, ¿esta información que me diste es correcta? Y entonces ella te va a responder, no, no confíes 100% en esta información. Entonces también hay que tener como un criterio a la hora en que vamos utilizando la IA. Otra pregunta que me causa curiosidad es, ¿qué fue lo más difícil de entender con la IA? Porque hacer prompts parece fácil, pero tiene su estructura. Mira que hace poquito esa pregunta me vuelve a retocar un poco la cabeza, porque nosotros seguimos avanzando y yo creo que todos saben cuál es ChatGPT, ¿cierto?
todos las hemos utilizado, o Copilot, que es una de las inteligencias artificiales, digamos, un poquito más populares, pero que es como para escribir y poder entender un poquito más de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero hace 2 semanas encontré en un conferencista que decía, hay un estudio que es, digamos, como un diplomado que es para poder aprender un poquito más de la inteligencia artificial. Y es digamos que cuando nosotros le damos a la inteligencia artificial las instrucciones de que nos saque algo, pues nosotros le queremos decir, tienes que convertirte en esa especialización para que puedas entender lo que yo necesito. Entonces, yo descubrí que hay algo más que podemos integrar como para nosotros empezar digamos, a fundamentar más y a profundizar más de lo que queremos generar. Entonces, cuando yo me enfrento a ese tipo de cosas, siento que hay muchas cosas que tenemos que seguir fundamentándonos, que tenemos que seguir leyendo, aprendiendo más, porque a veces sentimos que hasta nos quedamos cortos, que inclusive probamos otras cosas y sentimos que siempre hay algo más por qué meterle a la inteligencia artificial para que eso también nos termine de alimentar a nosotros. Y es muy importante lo que vos decías, fundamentar. ¿Cómo yo le escribo a la IA? Bueno, la IA se basa en que nosotros todo el momento le estemos dando instrucciones. Eso sería un prompt. Entonces, cuando nosotros le damos las instrucciones a la inteligencia artificial empieza a entender un poquitico más de nosotros y asimismo, pues, se nos hace a nosotros un poquito más fácil. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago cuando hago prompts es lo siguiente. Le digo a la IA en qué es experto para saber el tema que vamos a abordar. Lo segundo que hago es contextualizar a la IA. Le cuento todo lo que necesito, todo lo que pueda encontrar de mi empresa que a ella le pueda servir para que quede un contexto claro y sobre todo al final hago la indicación de lo que necesito. No hago la indicación al inicio, sino al final. Esa es la manera que hemos encontrado en Star Studio de que la IA nos pueda dar una información más fidedigna y que nos ayude realmente a resolver problemas. Porque la mayoría de personas siempre le dice, necesito tal cosa, tal cosa. Hay algunas personas aquí que quizás hasta le digan, hola, muchas gracias, ¿cierto? No, yo sí, no, yo voy al grano. Hay unos que creen que la IA literalmente que es un amigo más, ¿no? Yo quiero que aquí levanten la mano. ¿Cuántos han saludado a la inteligencia artificial? ¿Y se han despedido también? ¿Quién le ha dicho muchas gracias por la información? Ustedes son muy educados. Tenemos a los más cordiales aquí. Porque es que ahora que Pipe estaba tocando el tema de cómo darle la instrucción, es que básicamente esas son las instrucciones, bueno, mejor dicho, los pasos que tenemos que seguir para poder indicarle a la inteligencia artificial. Porque es que no se basa en solamente decirle necesito que necesito que me resuelvas, digamos, una multiplicación. No, porque la multiplicación puede tener diferentes factores, más que, si ustedes han visto, inclusive la inteligencia artificial como Copilot, también te puede sacar datos de Wikipedia, pero pues nosotros sabemos que Wikipedia cualquier persona la puede editar, entonces no es del todo confiable. Más que si tú le indicas a la inteligencia artificial de que no te saque datos de Wikipedia, ella va a atender esa indicación y se va a ir a datos un poco más profundos, que inclusive ahora están más actualizadas cada una de ellas, y puedes darle la indicación de que busque en la web, estudie un poco más, profundice o conecte con diferentes aplicaciones. Excelente. Bueno, ¿a qué personas sigues para el tema de IA? ¿Quiénes son tus referentes? Brutal esa pregunta, porque hay un man, es de Medellín, que lo tengo como referente porque el man de verdad que monetiza brutal y obviamente en dólares, y se llama Juanats. Y al otro pues es Converso. Excelente. Quiero que alcen la mano los que nunca han utilizado inteligencia artificial. Excelente. Entonces sí llegamos al público que era. Este es el público objetivo. Bueno, una pregunta que quiero hacerte es, ¿qué crees que cualquiera de nosotros podría empezar a hacer hoy para acercarnos a la inteligencia artificial generativa, que es muy diferente, ¿no? Claro. Yo creo que es la creación de imágenes. Todos han probado las tendencias que han salido últimamente, ¿cierto? Como la del pollo frisbee,
como la animación de Estudio Ghibli, ¿cierto? Cada uno empezamos a hacer una de esas animaciones que uno le da a la inteligencia artificial. Genérame esta foto con animación de Estudio Ghibli o esta foto apoyando la tendencia de pollo frisbee, que era que colocaba uno la imagen de uno al lado del pollo y apoyaba pues la demanda del pollo frisbee. Entonces, pues esa es algo que cada uno podríamos empezar a hacer porque inclusive hasta en Instagram, en Facebook empiezan a subir cuál sería el prompt, y un prompt que es demasiado sencillo, puede ser hasta de 3 renglones, que las personas solo copian, pegan y solamente le pueden cambiar hasta el nombre y ya. Genial. Bueno, aquí ya podemos mostrar de pronto algo que hayas creado últimamente con IA. Sí, claro. Me gustaría que acá el equipo de producción mostrara algunos eventos que he realizado. Pues aquí ustedes me pueden ver que estoy un poquito playero, que le he indicado a la inteligencia de Flow VO3 de que me colocara un poquito más de movimiento, que a pesar de que cuando juego fútbol es la única manera que me mueve de esa forma, pero que también me pusiera un poco más de modelaje, ¿no? Ahí ustedes ven que tengo la tablet, he cambiado un poco. Bueno, como ustedes ven, pues también hemos hecho algunos proyectos para empresas de aquí de Santander. Y pues aquí ustedes ven que esta ha sido, digamos, la indicación y el procedimiento que he estado con Nano Banana, que es la inteligencia artificial que ha sacado Google últimamente, que ustedes ven pues que para poder generar una secuencia y un video a base de secuencias, primero paso por la inteligencia artificial de Nano Banana, de que me genere las imágenes, le hago tomas de diferentes partes de mi cuerpo, inclusive si yo no tengo, si la fotografía solamente aparezco desde el torso hacia arriba, yo digo, bueno, tienes que también tener en cuenta de cómo es mi físico y adicionar esa parte a la composición. Como ustedes ven, a ella estoy de cuerpo completo, que me coloqué un short un poco más corto y con color café, entonces que lo colocara dentro de un fondo más playero, y de esa manera pues también me coloqué que no he hecho paracaidismo, pero pues ustedes me ven que ahí yo ya lo hice, ¿no? Inclusive ahorita más adelante van a ver un videito, eso fue en los Alpes suizos, mentira. Pero bueno. Mira que la gente hoy en día dice, no, a mí me da pena hablar frente a la cámara. Usted ya no necesita hablar frente a una cámara. Si usted le da pena, si usted dice, no, yo me trabo, porque hay gente que es buenísimo para hablar así en persona, pero cuando le pone una cámara enfrente, ahí se bloquea, ¿cierto? Entonces, ahora con la inteligencia artificial, usted graba audios, él recolecta la información de su voz y con esa misma información ya crea la voz de acuerdo a sus indicaciones, al guión que usted le dé. También con la misma Nano Banana haces varias imágenes como hizo Steven y puedes hacer videos de inteligencia artificial generativa. ¿Esto qué trae para las empresas y para los negocios, los emprendimientos? Que les ahorra muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque hoy en día el fuerte está en la inteligencia artificial. No significa dejárselo todo a ellos. Por lo menos acá en el centro comercial, nosotros tenemos un amigo que él tiene un proyecto con los capibara. Ahora los capibaras se han puesto de moda, que mi capibara, y él creó una página y en menos de un mes ya tenía como 5,000 seguidores, los videos llegaban a 200,000, 300,000 personas solo con inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, ahí quiero intervenir un poco porque inclusive nosotros generamos un proyecto que sacamos un curso que lo estamos lanzando por Hotmart, es de inteligencia artificial y cómo crear contenido con inteligencia artificial VO3 a base, pues teniendo bases en ChatGPT. Nosotros básicamente les estamos indicando de que nos identifique cuál es nuestro personaje. En ese caso, en el curso, nosotros tomamos un animal y le dijimos que tuviera en cuenta todas las facciones físicas, inclusive las del torso, para poder de que nos generara ese personaje. Una vez indicado eso, él ya nos entregaba todo un listado de qué es el personaje, inclusive si el pelaje es suave, es rústico, tiene manchas o no las tiene. De esa manera pues nosotros le pasábamos eso ya a Flow y ahí inclusive ya nos generaba para poder nosotros darle la indicación de que nos soltara, que en el video inclusive hablara español
o nosotros le indicáramos si tiene un acento, puede ser un poco paisa o puede ser pastuso. Entonces, de esa manera, nosotros nos basamos mucho porque en ese momento está el boom, el VO3, que ya tenemos el curso realizado, solamente que lo estamos lanzando ahora por Hotmart. Yo les tengo un boom que pueden aprovechar. Hoy salió una actualización de Instagram donde con inteligencia artificial Instagram ya va a traducir tus videos. O sea, si yo salgo hablando en español, Instagram ya los va a traducir a inglés. Entonces, es para las personas que venden productos y que quieren abrirse al extranjero, ya solo tienen que hacer un video hablando en español y Instagram lo muestra en Estados Unidos en inglés, dependiendo cómo tengan configurado su celular, si lo tienen en español o inglés. Entonces, eso abre muchísimas puertas, pero también se triplica la competencia, porque los estadounidenses ahora ya también van a sacar sus videos y el mismo Instagram los va a traducir. Entonces, la generación de contenido va a aumentar de una manera masiva, que era lo que hacía MrBeast. Traduce todos sus videos a muchos idiomas y logra más reproducciones. Ahora ya no tienes que pagarle un editor, ya no tienes que pagarle un traductor, la misma inteligencia artificial va a hacer eso por ti. O sea que si por lo menos alguien que haga temas de turismo y que esté impulsando Colombia, ya sus videos van a aparecer en Estados Unidos y pueda atraer nuevos públicos a Colombia. Entonces, eso es uno de los grandes avances de la inteligencia artificial. ¿Qué le dirías a alguien que solo utiliza la inteligencia artificial para que le haga textos, para que le responda a preguntas muy casuales y tiene un emprendimiento y todavía no lo está aplicando? Que empiece a explorar bastante diferentes ponentes en la inteligencia artificial. Una de las creadoras de contenido de inteligencia artificial es Laura Blago, una paisa que me explota mucho la cabeza con el momento en el que yo estoy viendo el contenido de ella, porque es un contenido demasiado auténtico y no solamente eso, sino que también le invierte pues, para poder generar el contenido más auténtico. ¿Cómo, digamos, yo me doy cuenta de que el contenido es 100% de ella? Porque ella carga, así como ustedes vieron la indicación y vieron la secuencia que yo estaba haciendo con Nano Banana, ella carga la imagen de ella y se la da a la inteligencia artificial y es el mismo rostro de ella. Y cuando ella está subiendo el contenido, ella dice, es que la inteligencia artificial es demasiado fácil para que tú en el día de hoy estés procrastinando para tú crear inclusive hasta tu propia página web, porque hasta con la inteligencia artificial se pueden crear páginas web, y páginas web demasiado sencillas que tú dices, no, es que mi página web tiene que ser muy creativa, tiene que tener bastante diseño, entonces yo necesito un diseñador. Sí lo necesitas, pero también tienes que tener en cuenta muchos factores, porque el diseñador obviamente te va a cobrar por lo que sabe, y si tú quieres tener un contenido demasiado auténtico, no esperes de que la inteligencia artificial te lo saque con el conocimiento que tú tienes en ese momento, porque tienes que fundamentarte mucho más. Sí, ella actúa conforme también a los conocimientos de uno. Por lo menos yo quiero que usted saque su celular en ese momento y los que tengan ahí internet le pregunten a la inteligencia artificial qué opina de ustedes. Dile, oye, ¿qué opinas de mí? Escríbale, saque su celular. No sé si alguna vez le han hecho esta pregunta. Y por lo menos a mí me dice, no, eres un obsesionado con el marketing, con no sé qué, con estrategias. Entonces yo dije, como que sí me conocí un poquito. A ver, pregúntele, ¿qué opinas de mí? Ojalá no les diga, tienes que ir al psicólogo. Bueno, a quien ya le contestó que nos comparta qué les dijo. No, pues yo creo que de pronto... bueno, si no le da pena, hágale. Lo que percibo de ti por nuestras conversaciones es que eres muy creativo, curioso y versátil. Te interesa aprender, pero también aplicas lo que sabes en la práctica, desde tus estudios universitarios hasta tus emprendimientos. Además, tienes una mezcla entre el lado estratégico y lado sensible. Te preocupas también por tus mascotas, por la experiencia de tus clientes y por el bienestar de otros. Muy chévere. Entonces, ¿la conoce o no la conoce? ¿Para qué más? Listo, entonces mire, lo que decía Steven es muy cierto. La inteligencia artificial hay que usarla, pero no hay que procrastinar. Tengo una idea, ¿cómo puedo hacer mi marca? Le pregunto, le escribo las referencias que tengo,
Le puedo subir también referencias de otras marcas, links de Instagram. Si usted quiere también que le ayude a arreglar su Instagram, le puede mandar el link de su Instagram y le pregunta. Y empiezo a jugar con eso, pero no a procrastinar. ¿Por qué? Porque si tienes una idea y quieres sacar un negocio adelante, no se trata solo de preguntarle a la IA y quedarse con ese conocimiento. No, que no sé cómo hacer la marca. Genérame una marca así, así, así. No me gusta, hazle un cambio. Tener criterio también en lo que le estás preguntando. Luego, ¿cómo puedo establecer este modelo de negocio? ¿Cómo puedo conseguir clientes? No tengo un negocio físico, no tengo un punto físico, pero entonces también empezar a actuar en la realidad, no quedarnos allí. ¿Por qué? Porque si solo le preguntamos y solo tenemos respuestas, nos ponemos contentos y nos quedamos de brazos cruzados, toda esa información se queda en vano. Y la IA también genera daños. Lo que no sabemos es que cada vez que nosotros hacemos preguntas, aumentamos el calor de la Tierra. Entonces eso ayuda a que el calentamiento global siga creciendo. Entonces también genera un daño. Entonces también hay que tener como conciencia de esa parte. Me gustaría aportar algo cuando estabas tocando el tema de genera daños. ¿Cuántos de aquí hemos juzgado en consola o en computadora? La mayoría, ¿cierto? Somos bastante gamers, inclusive hasta en juegos para mujeres, que si ustedes no sabían, desde hace muchos años nosotros hemos tenido la inteligencia artificial, solamente que no lo hemos notado. Por ejemplo, en algún momento ustedes llegaron a ver cuando dice jugar 1 versus com, o sea, están simplificando computadora, COM. Ahí nosotros estamos enfrentándonos a una inteligencia artificial que está aprendiendo de nosotros, porque digamos en mi caso cuando yo jugaba FIFA, ahí decía jugar contra la computadora, entonces la computadora estaba teniendo en cuenta el conocimiento pues, que yo estaba jugando, y así mismo pues yo empezaba a entender un poquito más de la computadora, pero uno dice no, yo me conozco la computadora, y eso es falso, porque en todo momento la computadora está aprendiendo de uno. Y antes, y no es al contrario, uno no está aprendiendo de la computadora en ese momento, sino que la computadora aprende de uno, y así mismo pasa hoy en día. Aprende de los datos que nosotros le estamos otorgando para que así nos pueda dar un poquito más del conocimiento que nosotros mismos necesitamos. Y bueno, muchas gracias, Steven, por compartirnos esos conocimientos y tu experiencia con la IA. Si ustedes en algún momento tienen dudas, también está nuestra oficina ahí en la entrada. Pueden acercarse, hacer preguntas. Estamos aquí para también ayudar en esa parte. Muchas gracias, Pipe, y también muchas gracias a Star Studio por el espacio y a todos ustedes por haber asistido a esta ponencia, y muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias, gracias.